y en este momentico ya dejó de ser secante para ser tangente. Entonces, el límite de las pendientes de las secantes es la pendiente de la tangente. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente se define como el límite cuando h tiende a 0. Bienvenidos a su canal Profe Diana Matemáticas. En esta oportunidad quiero explicarles el concepto de derivada como pendiente de la recta tangente. Si es pendiente de la recta tangente, pues debemos recordar el concepto de pendiente. La derivada es uno de los conceptos más importantes de la matemática y se define como el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Entonces, en esta oportunidad vamos a tomar el punto P. Como es derivada como pendiente de la recta tangente, pues recordemos el concepto de pendiente. El concepto de pendiente es la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas. ¿Qué es eso? Pues las ordenadas son las imágenes a través de la función, entonces son las y's, y las abscisas son las componentes del eje X. Pues para explicar la pendiente debo tener una recta. En este caso tengo la recta que va de P a Q, que se llama secante, porque corta la curva en dos puntos diferentes. Se llama secante. Entonces, ¿qué es la pendiente? Este concepto me lleva a la tangente del ángulo de inclinación. Entonces, la tangente del ángulo de inclinación es la pendiente. Y la pendiente, pues obviamente la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O simplemente la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas. Pues acá tengo el punto P de coordenadas X, F de X, y el punto Q de coordenadas X más H, F de X más H. Por lo tanto, esta distancia va a ser F de X más H menos F de X, esta distancia. Y esta distancia va a ser X más H menos X, que es H. Por lo tanto, la pendiente de esa recta secante es igual a F de X más H menos F de X sobre X más H menos X. Pero X más H menos X, pues se cancelan las X y me queda H. Entonces, la pendiente de la secante va a ser F de X más H menos F de X sobre H. Ahora, ¿qué es tangente? Entonces, ¿qué es la recta tangente? La recta tangente. Ya no necesito esto tampoco. Vamos a quitarlo, vamos a borrarlo. Este tampoco. Lo borro. Este punto K tampoco lo necesito. Lo borro. ¿Qué es la recta tangente? Entonces, la recta secante es la línea que cruza la curva en dos puntos diferentes, pero la tangente es la que toca la curva en un solo punto. Entonces, observe cómo
vamos a definir esa derivada. ¿Por qué es que se define pendiente de la recta tangente, la derivada? Entonces, vamos a este punto Q, vamos a acercarlo hacia P a través de la gráfica. Observe. Esas líneas rojas son secantes. Observa el punto X más H cómo se mueve hacia X. Por lo tanto, H tiende a 0. Y en este momentico ya dejó de ser secante para ser tangente. Entonces, el límite de las pendientes de las secantes es la pendiente de la tangente. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente se define como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero la derivada es la pendiente de la recta tangente. Así que nuestra definición quedaría de la siguiente manera. La derivada en un punto, pues acá es en punto P o en punto X, va a estar dada como dy de x, que es la notación de Leibniz, como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. El concepto de derivada súper aplicado en matemáticas en problemas de optimización máximos y mínimos. Siempre aplicaciones en medicina, en ingeniería, en economía, bueno, es en biología, es muy importante este concepto. Por eso quiero que les quede muy claro. Vamos a ver un ejemplo cómo se aplica el concepto de derivada como pendiente de la recta tangente. En este video nos vamos a concentrar en calcular la pendiente a una curva en un punto determinado, con base en la definición de derivada. Entonces hoy vamos a aplicar esa definición en este ejercicio. Empecemos. La curva es x al cubo. Entonces la definición está dada como f' de x igual a la pendiente de la recta tangente, y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esa es la definición de derivada. La vamos a aplicar para la curva x igual al cubo, la función cúbica. Y ahorita calculamos entonces la pendiente en ese punto específico x igual a 2. Entonces reemplazamos. F de x más h, ¿a qué va a ser igual? La función es la maquinita que eleva al cubo, lo bota todo al cubo. Entonces entra el 1 y ella lo bota 1 al cubo, o sea 1. Entra 2 y ella lo bota 2 al cubo, o sea 8. Entra 3 y ella lo bota 3 al cubo, o sea 27. Pero aquí va a entrar x más h a la maquinita. ¿Cómo lo va a botar? Pues x más h al cubo. Es x más h al cubo. Menos f de x. Entra x, ¿cómo lo saca? X al cubo. Sobre h. Estamos hallando la pendiente de la recta tangente a la curva x al cubo y lo vamos a determinar en el punto x igual a 2. Entonces quédese hasta el final del video para que pueda determinar cuál es esa pendiente. Entonces f' de x va a ser igual x más h al cubo, que es igual, usted lo va a recordar, x al cubo más triple producto de la primera al cuadrado por la segunda más triple producto de la primera por la segunda al cuadrado más h al cubo, la segunda al cubo. Y aquí viene menos x al cubo sobre h.
puede observar que se cancela x al cubo y x al cubo. ¿Qué obtengo? Me queda 3x al cuadrado h más 3x h al cuadrado más h al cubo sobre h. Y entonces tengo un límite indeterminado. Pero como ya hemos estudiado en la sesión de límites, pues cuando un límite es indeterminado, un límite algebraico, pues si yo puedo factorizar, factorizo y apelo a la factorización. Vamos acá entonces a hacerlo factorizando en el numerador el h, que es el factor común, y lo escojo al menor exponente, o sea, h, porque tengo h cuadrado y h al cubo. Lo escojo al menor exponente. H factor d. 3x al cuadrado, por este lado 3xh, y por este lado h cuadrado, sobre h. Quité la indeterminación, excelente. H y h se cancelaron. Entonces f' es igual ¿de quién? De 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado. Usted de pronto puede decir, ay, de una vez de aquí ya sé que eso me da 3x al cuadrado. Sí, pero de pronto otro no lo pudo entender de esa manera. Por eso vuelvo y le escribo, ¿qué me quedó? Cuando yo aplique el límite, esto se me va para 0 y esto se me va para 0. Y por lo tanto ese límite me va a quedar, 3x al cuadrado. Porque el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado es 3x al cuadrado porque no depende de h. Listo, 3x al cuadrado. Pero ahí no he terminado el ejercicio, porque me están diciendo que calcule la pendiente de la recta tangente. Esta es la pendiente de la recta tangente. Ahora, en el punto x igual a 2, ¿cuánto vale? Entonces, la pendiente en x igual a 2 va a ser igual a 3, reemplazo la x por el 2, porque voy a calcularlo en el punto 2. Entonces la pendiente va a ser igual a 12, porque 2 al cuadrado es 4 y 4 por 3 es 12. Y ahora sí. Genial.